Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la transcripción genética, sobre cómo las moléculas de ADN nos van a originar moléculas de ARN. Cuando hablamos sobre el dogma central de la biología molecular, os dejo por ahí el vídeo en las tarjetas, dijimos que existen tres procesos, que son la replicación del ADN. El ADN puede hacer copias de sí mismo. Esto sucede cuando la célula se va a dividir para que las células hijas obtengan cada una copia del material genético de partida. Y aparte del proceso de replicación, dijimos que existen el proceso de transcripción y el proceso de traducción. La transcripción es el proceso que nos va a generar una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, que después, más tarde, será traducida en los ribosomas para generar una secuencia de aminoácidos en una proteína. Entonces decíamos que al final lo que sucede es que la secuencia de nucleótidos en el ADN queda convertida después de todos estos procesos en una secuencia de aminoácidos en una proteína. En este vídeo, como os digo, vamos a hablar un poco sobre la transcripción. Entonces empezamos definiendo un poco el proceso. El proceso de transcripción del ADN es el proceso por el que se nos va a copiar la secuencia de nucleótidos que tengamos en el ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Nos van a participar en el proceso de traducción el ADN que se va a transcribir, el gen que se vaya a transcribir, ribonucleótidos que van a ser unidos, polimerizados por unas enzimas que se llaman ARN polimerasas. Entonces, una vez que tenemos definido el proceso, lo vamos a estudiar dividiéndolo en tres partes. Las tres fases, las tres partes en las que podemos dividir la transcripción son iniciación, elongación y terminación. Como siempre, recordad que esto de dividir los procesos en fases es algo que hacemos para poder estudiarlos con más facilidad, pero tenéis que imaginarlo como un proceso continuo, ¿sí? Bueno, durante la iniciación, lo que va a suceder es que la ARN polimerasa, que es la enzima que va a unir mediante enlaces fosfodiéster los ribonucleótidos para fabricar una molécula de ARN, esta ARN polimerasa se va a unir al ADN que se va a transcribir. Aquí en negro tenemos el gen, la molécula de ADN que va a sufrir transcripción. Bueno, pues la ARN polimerasa llega, se une aquí y se separan las cadenas de ADN. La unión de la ARN polimerasa a la molécula de ADN se produce en una secuencia que se llama secuencia promotora. Los promotores o secuencias promotoras para lo que sirven es para proporcionar un anclaje a las polimerasas que les sirva de lugar de inicio de la transcripción. Le van a indicar a la ARN polimerasa dónde se tiene que unir y en qué sentido se tiene que producir el proceso de síntesis del ARN. ¿Vale? Entonces, las ARN polimerasas saben, entre comillas, dónde tienen que empezar a actuar gracias a estas secuencias promotoras. Pues esto sería el proceso de iniciación, la fase de iniciación. Después vendría una fase de elongación. Lo que sucede es que la ARN polimerasa añade ribonucleótidos, los une mediante enlaces fosfodiéster para ir sintetizando, para ir fabricando una molécula de ácido ribonucleico con secuencia complementaria al ADN que se está transcribiendo. Veis aquí que la ARN polimerasa se está moviendo en este sentido, hacia la derecha. A medida que se mueve hacia la derecha, se va fabricando la molécula de ARN que se está fabricando, y la síntesis de la nueva cadena se produce en sentido 5', 3'. Es decir, los ribonucleótidos se añaden al extremo 3'. Una cosa importante es que en el ARN no tenemos timina, no hay timina. Porque la adenina, durante el proceso de síntesis, la adenina que haya en el ADN se va a parear con uracilo. Ahora dentro de un momento volveremos a esto. Bueno, pues tenemos la iniciación, tenemos la elongación y tenemos la terminación. En la terminación, la ARN polimerasa se libera del ADN, ¿vale? Y se obtiene un ARN transcrito, una molécula de ARN que tiene una secuencia complementaria en bases a la secuencia complementaria de ADN de la que procede, y este ARN mensajero puede ser traducido o puede sufrir procesamiento. Esto del procesamiento ocurre en las células eucariotas. Hablaremos un poco más tarde de eso. Bueno, aquí tenéis un resumen de estas tres fases. Iniciación, la ARN polimerasa se une al promotor, se separan las cadenas de ADN. Elongación, la ARN polimerasa añade ribonucleótidos, crece la cadena de ácido ribonucleico que se está fabricando, y terminación. ¿Sí? Esto sería un resumen del proceso de transcripción. Me gustaría haceros una puntualización sobre la fase de elongación,
que es la fase en la que la ARN polimerasa va añadiendo los ribonucleótidos para fabricar el ARN. Las ARN polimerasas, en procariotas vamos a tener simplemente un tipo, ¿vale? Hay una ARN polimerasa, mientras que en eucariotas tenemos tres tipos, la ARN polimerasa 1, la 2 y la 3, y cada una está especializada en la transcripción de un tipo determinado de ácido ribonucleico. Otra puntualización que os quiero hacer con esto es, fijaos, aquí tenemos una molécula de ADN. Esto que veis aquí, esta zona en la que están las dos hebras del ADN separadas, sería el gen que se está transcribiendo. Y aquí tenemos a la polimerasa. La polimerasa, que aquí está en amarillo, se está moviendo, se está desplazando en este sentido, hacia la derecha. Y fijaos, en verde tenemos la cadena de ácido de ARN mensajero que se está fabricando, ¿vale? La polimerasa lo que hace es coger los ribonucleótidos que están por ahí sueltos, ¿vale? Y los añade a la cadena que está creciendo mediante la generación de enlaces fosfodiéster. Por ejemplo, aquí tenemos en el ADN una molécula de guanina. Bueno, pues ahora lo que toca es que se añada, la polimerasa añadiría una molécula de citosina y generaría un enlace fosfodiéster entre esta citosina que se va a añadir aquí y el uracilo que hay un poco justamente antes, ¿vale? Fijaos en el detalle, cuando en la hebra de ADN tenemos una citosina, en el ARN va a aparecer guanina, o sea, citosina aparea con guanina. Cuando en el ADN tenemos timina, en el ARN aparece adenina, o sea, timina aparea con adenina. Pero fijaos aquí, la adenina no se aparea con timina en la transcripción, sí que lo hace en la replicación, pero aquí no estamos en replicación, aquí estamos en transcripción. Entonces, cuando en el ADN hay un nucleótido de adenina, lo que se va a generar, lo que se va a unir es un nucleótido de uracilo, porque repetimos que en el ARN mensajero, fijaos que no hay timina. Las timinas han sido sustituidas por uracilo, ¿vale? Estas son las bases que hay en el ADN, adenina, citosina, guanina, timina, y en el ARN tenemos las mismas, pero en vez de timina tenemos uracilo. Por tanto, cuando aparezcan moléculas de adenina en el ADN y ese pedacito de ADN sufra transcripción, se genere un ácido la polimerasa fabrique una molécula de ARN utilizando esa secuencia, la adenina se va a aparear con uracilo. Esto es un detalle muy importante, ¿vale? Bueno, pues este sería el proceso de elongación, ¿vale? Os decía que lo que hacen las polimerasas es generar enlaces fosfodiéster. Si a alguien le interesa profundizar más en esto, hay un vídeo en el canal que os dejo por ahí en las tarjetas sobre cómo se genera el enlace fosfodiéster y qué estructura tienen los polinucleótidos. Simplemente recordamos que lo que ocurre en el enlace fosfodiéster que une los dos ribonucleótidos es que reaccionan dos grupos hidroxilo con desprendimiento de una molécula de agua y quedan unidos por el enlace fosfodiéster. Esto sería un nucleótido, esto sería otro nucleótido y aquí está el enlace fosfodiéster. Como digo, si alguien quiere profundizar en esto, que vaya al vídeo de las tarjetas. Bueno, muy bien, pues este sería el proceso de transcripción del ADN en resumen, ¿vale? Tenemos las tres fases, iniciación, elongación, terminación. Tenemos las enzimas, que son las ARN polimerasas, que fabrican, unen nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Recordad que el apareamiento de bases se produce de tal manera que vamos a ver, la citosina va con guanina, la guanina va con citosina, la timina va con adenina y la adenina va con uracilo, porque repetimos, en el ARN no hay timina. Y como digo, este sería un resumen del proceso de transcripción del ADN. Si lo que buscáis en este vídeo es un resumen de este proceso, podéis pararlo aquí, porque de lo que vamos a hablar a partir de este momento es de las diferencias que hay en este proceso entre procariotas y eucariotas. Entonces, como estos procesos se pueden estudiar a distintos niveles, esto ya es un poquito más avanzado, ¿vale? Quizá a algunos de vosotros quizá les interese y a otros quizá no. Bueno, lo que viene ahora es transcripción. Diferencias entre el proceso en procariotas y en eucariotas. Recordamos que existen dos tipos de organización celular. Tenemos la célula procariota, que son bacterias y arqueobacterias, y tenemos la célula eucariota, animales y vegetales. Una de las diferencias, después al final os dejaré un cuadro comparativo en el que podréis ver todas las diferencias juntas, pero las vamos a ir explicando una por una. Primera diferencia.
en los procariotas, que están aquí en el cuadro rojo, puede transcribirse todo el genoma. Recordad que en procariotas el material genético, el cromosoma procariota, no existe un núcleo, está suelto en el citoplasma y las polimerasas tienen accesible cualquier parte del genoma. Mientras que en la célula eucariota el material genético está dentro de un núcleo, está delimitado al núcleo y dentro del núcleo está empaquetado a unas proteínas que se llaman proteínas histonas. Os dejo por ahí en las tarjetas también un vídeo sobre la compactación del ADN. ¿Qué es lo que pasa? Que el ADN dentro del núcleo de la célula eucariota se compacta para formar cromatina, luego esa cromatina antes de la división celular formará cromosomas y existen distintos tipos de cromatina que no vamos a explicar en detalle porque eso es material para otro vídeo, pero de los tipos de cromatina que existen, que son heterocromatina y eucromatina, solamente se transcribe la eucromatina. Os explico así brevemente. Nos cogemos el núcleo, ¿vale? De la célula eucariota. Esto que veis aquí es el nucleolo y lo que vamos a hacer es, vamos a ampliar el núcleo, ¿vale? Entonces, esto es la célula eucariota completa con todos sus orgánulos. Cogemos el núcleo y ampliamos el núcleo. Voy a poner una foto del núcleo ampliado. Esto sería el núcleo de una célula eucariota. Como veis, en el núcleo de la célula eucariota tenemos dos membranas, o sea, la envoltura nuclear consta de membrana externa y membrana interna. Tenemos un nucleolo, que es la zona en la que se están transcribiendo los ácidos ribonucleicos que van a dar lugar a los ribosomas. Tenemos un nucleoplasma y en el nucleoplasma tenemos dos tipos de cromatina, heterocromatina y eucromatina. Aquí la heterocromatina es la que aparece en un verde un poco más oscuro y que tiene una localización periférica, está cerca de la membrana nuclear interna, ¿vale? Después la eucromatina tiene una localización dispersa, aquí está en un verde un poquito más claro y está dispersa por todo el resto del nucleoplasma. Bueno, pues esto, como digo, explicar los dos tipos de cromatina lo vamos a dejar para otro vídeo. Pero que sepáis que mientras que en los procariotas se puede transcribir cualquier parte del cromosoma, cualquier parte del genoma, en los eucariotas solamente se nos va a transcribir la eucromatina, que es aquella cromatina del núcleo que tiene una localización dispersa. La heterocromatina de localización periférica no sufre transcripción. Otra diferencia es que el ARN mensajero que se va a generar en procariotas es un ARN mensajero policistrónico. Aquí utilizamos la palabra cistrón como sinónimo de gen, de forma que en los procariotas un mismo transcrito, una misma molécula de ARN mensajero, lleva información para fabricar varias proteínas. Aquí os he puesto un ejemplo en el que este ARN mensajero puede fabricar, cuando sufra traducción en los ribosomas, 3 proteínas. Este pedacito de aquí va a dar lugar a la proteína A partir de esta secuencia de aquí se va a generar la proteína B y a partir de esta secuencia de aquí se va a generar la proteína C. Entonces, procariotas, ARN policistrónico que genera varias proteínas, mientras que los eucariotas generalmente tienen ARN mensajeros monocistrónicos, de forma que un ARN mensajero va a generar una sola proteína. Otra diferencia importante entre los ARN mensajeros de procariotas y eucariotas es, fijaos que en ambos casos hay un extremo 5' y un extremo 3', pero en el ARN mensajero de los eucariotas tenemos en el extremo 5' un elemento al que llamamos la caperuza 5', que no es otra cosa que un nucleótido que está modificado. Concretamente se trata de una 7-metilguanosina trifosfato. Esta 7-metilguanosina trifosfato, que se añade aquí al ARN mensajero en los eucariotas, es la caperuza en el extremo 5'. Y en el extremo 3' se añade una cola de poliadenilato, un montón de ribonucleótidos de adenina, y esta cap 5' y esta cola de poli-A tienen varias funciones. Yo destacaría como funciones más importantes a este nivel en el que estamos estudiando estos procesos que lo que hacen, esto está solamente, la cap 5' y la cola de poli-A solamente en ARNs mensajeros eucariotas. ¿Por qué? Porque para lo que sirven es para la exportación del ARN desde el núcleo. El proceso de transcripción en las células eucariotas tiene lugar en el núcleo, mientras que la síntesis de proteínas, la traducción, tiene lugar en el citoplasma. Por tanto, ese ARN
que una vez que se transcribe y se genera en el núcleo, tiene que salir fuera al citoplasma para poder ser traducido. Bueno, pues la Cap5' y la cola de poli A participan en esa exportación, en esa salida del ARN del núcleo y además proporcionan estabilidad a la molécula, ¿vale? Porque las moléculas de ARN mensajero, desde que se fabrican, desde que se sintetizan en el proceso de transcripción, no son eternas. Tienen un tiempo de vida. Durante ese tiempo de vida, los ribosomas se unen a ellas y fabrican las proteínas correspondientes, pero llega un momento que la célula va a degradar, va a eliminar ese ARN mensajero. Concretamente, la cola de poli A, de poliadenilato, es acortada a lo largo del tiempo, ¿vale? Se va haciendo cada vez más corta y cuando es demasiado corta, ese ARN mensajero es enzimáticamente degradado. Luego, si hace falta más de esa proteína, la célula vuelve otra vez a transcribir el gen y a generar un nuevo ARN mensajero. Bueno, pues otra diferencia, os decía, es que en los ARNs mensajeros eucariotas tenemos la caperuza 5', 7-metilguanosina trifosfato, y tenemos una cola de poli A, que no están en los ARNs mensajeros de procariotas. Otra diferencia que es muy importante es que generalmente en las células procariotas la transcripción, la fabricación de una molécula de ARN y la traducción, que es la síntesis de la proteína correspondiente, están acopladas, tienen lugar al mismo tiempo. Mientras que lo que está acoplado en eucariotas son la transcripción y el procesamiento. Os explico en detalle estas dos cosas que os acabo de decir. ¿Qué significa que en procariotas, en bacterias, la transcripción y la traducción estén acopladas? Pues significa que el proceso de transcripción es la síntesis de una molécula de ARN mensajero, que os he puesto aquí en verde. Aquí tenemos una molécula de ADN en azul. Este pedacito es el gen que se está transcribiendo, ¿vale? Están abiertas las dos hebras de ADN y las polimerasas, las ARN polimerasas están fabricando, están sintetizando en el proceso de transcripción una molécula de ARN mensajero en verde. Pues al mismo tiempo que tiene lugar ese proceso de transcripción, los ribosomas, que os los he puesto en naranja, están fabricando la proteína, es decir, el proceso de transcripción, la generación del ARN mensajero y el proceso de traducción, que es la generación de la proteína a partir de la secuencia del ARN mensajero, pueden tener lugar al mismo tiempo, ¿vale? Esto sucede en procariotas. En eucariotas esto no sucede. ¿Por qué? Uno de los motivos por el que no puede suceder es que en eucariotas tenemos un núcleo y la transcripción del ARN mensajero tiene lugar dentro del núcleo, mientras que la traducción tiene lugar en el citoplasma. Por lo tanto, al estar separadas físicamente y tener lugar en compartimentos distintos, ya no pueden estar acopladas. Lo que sí está acoplado en eucariotas es la transcripción y el procesamiento. Es decir, que lo que suele suceder es que al mismo tiempo que se está fabricando una molécula de ARN mensajero al que llamaremos pre-ARN mensajero, ese pre-ARN mensajero va a sufrir una serie de cambios, una serie de modificaciones en un proceso que llamamos procesamiento y esta transcripción y este procesamiento, estos cambios suceden al mismo tiempo. ¿En qué consiste el procesamiento de una molécula de ARN mensajero en eucariotas? Pues consiste en que se eliminan los intrones y se añade la caperuza en 5' y la cola de poliadenilato. ¿Qué es esto de los intrones? Bueno, fijaos, en las células eucariotas los genes no son continuos, sino que están partidos a trozos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos un ARN mensajero, al que llamamos pre-ARN mensajero, que tiene en sus dos extremos, en verde, hay dos secuencias que no son codificantes, o sea que no llevan información genética. Y luego fijaos que tenemos exones e intrones. ¿Qué es lo que pasa? Que los genes de los eucariotas llevan secuencias que no tienen información, que se van a eliminar y cuya secuencia no va a dar lugar a la síntesis de proteína. Es decir, durante el procesamiento de una molécula de ácido ribonucleico en eucariotas, los intrones se eliminan. ¿Vale? Aquí veis que se ha eliminado este intrón de aquí y se ha eliminado este intrón de aquí, de forma que quedan unidos este exón con este y con este. Bueno, pues este sería el proceso de procesamiento, cuando cogemos esta molécula de aquí y la convertimos en esta de aquí,
quitando, eliminando, cortando los intrones. Y además, para darle estabilidad y para que pueda salir del núcleo, le añadimos en 5' una caperuza y en 3' una cola de poliadenilato. Este es el procesamiento que sufre el pre-ARN mensajero en células eucariotas. Una vez que está maduro, este ARN mensajero saldría del núcleo y sufriría traducción en los ribosomas para dar lugar a una proteína. Entonces, esta es otra diferencia importante. Procariotas, transcripción y traducción acopladas, suceden al mismo tiempo. En eucariotas, lo que está acoplado es la transcripción y el procesamiento de la molécula de ARN, en el que se eliminan los intrones y se añaden la caperuza y la cola de poliar. Una cosa interesante con respecto a esto del procesamiento es que puede existir, y existe de hecho, una cosa que se llama el procesamiento alternativo. En los genes eucariotas decimos que tenemos exones, que aquí están en verde, y tenemos intrones, que aquí aparecen en amarillo. Este gen que aparece aquí, bueno, esto no sería el gen es la molécula de ADN, pero nos imaginamos un gen, ese gen sufre transcripción. Estamos en una célula eucariota y a través del proceso de transcripción se nos origina este pre-ARN mensajero que tenemos aquí en el centro, que tiene, como podéis ver, 4 exones que están marcados como 1, 2, 3 y 4, que son las secuencias que llevan la información genética, y aquí tenemos 3 intrones, que son secuencias que se van a eliminar durante el procesamiento. Tenemos este intrón de aquí y este de aquí. Durante el procesamiento alternativo, lo que sucede es que, aquí el ejemplo que os aparece dibujado es que en algunas ocasiones lo que puede hacer la célula es, siempre se van a eliminar los intrones, pero en algunas ocasiones lo que puede suceder es que se una el exón número 2 con el número 3 y el número 4 y se origina después del procesamiento este ARN mensajero de aquí, en el que no hay intrones y tenemos los exones 2, 3 y 4 unidos. Y en otras ocasiones lo que puede suceder es que se eliminen los intrones, eso sucede siempre, pero los exones se ensamblan de forma distinta, de forma que aquí lo que tenemos es un ARN mensajero que lleva los exones 1, 3 y 4. Fijaos que la secuencia de este procesamiento de aquí arriba y la secuencia de este procesamiento de aquí abajo son distintas. ¿Por qué? Porque proceden las dos del mismo pre-ARN mensajero y proceden las dos del mismo gen, pero, como podéis imaginar, lo que va a suceder cuando este cuando este ARN mensajero sufra traducción y se fabrique la proteína correspondiente, esta proteína que se va a fabricar aquí va a ser distinta de la proteína que se va a fabricar aquí. Es decir, que lo que consiguen las células con el procesamiento alternativo es poder utilizar un mismo gen para obtener más de una proteína, ¿vale? Entonces, la idea aquí con la que os tenéis que quedar es que en células eucariotas, que son las que tienen los intrones, puede haber un procesamiento alternativo que nos pueda originar distintas isoformas de ácido ribonucleico y distintas proteínas a partir de un mismo pre-ARN mensajero, a partir de un mismo gen, ¿vale? Bueno, y ahora como colofón, y ya para hacer un poco una recapitulación, os pongo estas diferencias que hemos estado explicando. Os dejo aquí este cuadro comparativo. Repasamos brevemente. Procariotas, puede transcribirse todo el genoma. En eucariotas solamente va a transcribir un tipo de cromatina que llamamos eucromatina, que es de localización dispersa en el núcleo. En procariotas tenemos una sola ARN polimerasa. En eucariotas tenemos 3. En procariotas, la transcripción y la traducción están acopladas, suceden al mismo tiempo, mientras que en eucariotas lo que está acoplado es la transcripción y el procesamiento del ARN mensajero, en el que se eliminan los intrones y se añaden la caperuza y la cola de poliadenilato. En procariotas los ARN suelen ser policistrónicos y no hay intrones, mientras que en los eucariotas lo que tenemos es un ARN monocistrónico y vamos a tener intrones que serán eliminados en el procesamiento. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí os doy las gracias por vuestra paciencia. Si tenéis algo que comentar me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos.